Muy buenos días, bienvenida a este tercer episodio del podcast de tu psicóloga Diana Villa. Gracias por estar aquí escuchándome. El propósito de este tercer episodio, como te dije, es abordar el tema del ego. Vamos a entender qué es eso del ego. En principio, como definición, el ego es ese intento erróneo de tu mente de percibirte a ti misma como ilusoriamente tu mente desea que tú seas y no como realmente eres. El ego es la parte de nuestro ser que está siempre buscando llamar la atención sin un sentido consciente y lógico. Es como un payasito. Cuando yo me imagino al ego, me imagino un payasito saltando para que lo miren o para caer bien, y nos protege del ostracismo social o de la exclusión social, nos protege del rechazo, que es algo a lo que todas las personas tememos. Muchos de nuestros miedos tienen su origen en el ego, porque esa es la herramienta principal del ego. El ego funciona como a través del miedo. Pero cuando estás en tu zona de genialidad no necesitas a tu ego, porque cuando estás en esa zona dejas de preocuparte y dejas de tener miedo de si eres rechazada o aceptada, y dejas de preocuparte por el reconocimiento o por la aprobación y te preocupas solamente por dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti en eso que sabes que estás destinada. Sabes que estás destinada a dar lo mejor de ti en tu zona de genialidad. Y cuando estás en esa zona entiendes también que la elección que has hecho de dar lo mejor de ti es una elección desde el amor y no desde el miedo. Y en ese momento das por terminados los viajes inútiles del ego en búsqueda de un reconocimiento o de una compensación, porque ya no lo necesitas, porque ya sabes que tienes un nuevo viaje que emprender. El ego en sí mismo es como una contradicción del ser. El ego no goza de conocimiento, sino que goza de percepciones. Por eso cuando atacas es porque percibes que estás siendo atacado. Cuando aparece el miedo es porque percibes que hay peligro. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer con el ego es enseñarle, no atacarlo ni negarlo, sino enseñarle a cambiar de mentalidad y de sistema de pensamiento. El objetivo es lograr que tu ego esté al servicio de tu mente consciente. Una de las mayores amenazas del ego es el amor propio, el amor en general y el amor propio en particular. Porque cuando te has comprometido realmente contigo misma a dar lo mejor de ti para ti misma, tu ego desaparece. Su función, que era la de ponerte excusas para que no llegues a tu zona de genialidad, y su herramienta principal era el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, a la burla, al fracaso, al abandono. De ahí que si quitas el miedo, desaparece la confusión. No puedes hacerlo mal, porque al dar lo mejor de ti, los buenos resultados están garantizados. Así que no escuches al ego con sus saltitos de payaso. Cuando sientas que estás siendo invadida por el miedo, sabes que es tu ego y que no es tu mente consciente. ¿De dónde surge el ego? El ego es el resultado de la creencia en la separación entre mente y cuerpo. Mientras creamos en la separación, el ego seguirá existiendo. Es el ego el que trata de separar la mente del cuerpo porque cree que la mente es peligrosa. El ego, te decía antes, es en sí mismo una contradicción porque desea lo que odia. El ego siente ambivalencia, que es el amor y odio hacia un mismo sujeto u objeto. El ego cree en la ambivalencia y cree en el poder del ataque. Es el ego el que sufre porque percibe equivocadamente. Es el ego el que se ancla a la tristeza porque percibe equivocadamente.
Es el ego el que se ancla a la culpa. Pero si tú te niegas a aceptar que el ego esté al mando de tu vida, le darás paso a la alegría, a la abundancia, al amor, a la felicidad, a la confianza. ¿Cuáles son las amenazas del ego? El ego quiere que tengas miedo de todo. Te plantea un escenario aterrador, que se burlarán de ti, que caerás en la ruina financiera, que te quedarás sin amigos, que etcétera, etcétera. Pero vamos a entender que la niebla del miedo es solamente eso, es una niebla. Cuando avanzas entre la niebla desaparece y ves que todo es claridad. Y esa claridad te va a servir porque esa claridad es certeza, es conocimiento y es entusiasmo y es motivación. Cuando sientas miedo, respira profundamente. La respiración y sus beneficios es una cosa que todos y todas sabemos. Respira profundamente y avanza entre la niebla, porque te aseguro que la niebla desaparecerá. No se trata de negar la sensación de miedo. Todas hemos sentido miedo y tenemos derecho a pasar por ahí. Se trata de aceptarlo y de volverse la observadora de ese miedo. Es como veo venir el miedo. Ok, hola miedo, ya estás aquí otra vez. Bienvenido, pero yo voy hacia adelante, no me detengo. Y entonces avanzo entre la niebla y el miedo desaparece y se vuelve alegría y euforia y entusiasmo. Todas las personas tenemos dones, todas tenemos algo especial para ofrecer a los otros y para ofrecer al universo, así que haz todo lo que puedas con esos dones que te fueron dados. Imagínate cuando tengas 80 años preguntándote si diste todo lo que podías haber dado. Imagínate porque ese día llegará sin duda y la primera persona a la que no puedes decepcionar es a ti misma. Si crees que tu vida, tu cotidianidad, tu futuro le pertenecen a otra persona, lamento decírtelo, pero no es así. Solamente tú estás autorizada para hacer con tu vida lo mejor que puedas hacer. Las limitaciones no existieron nunca por fuera de ti. Todas y cada una de las excusas que has puesto hasta ahora estaban dentro de ti y eran tus creencias autolimitantes. Entonces, lo que vamos a hacer es liberarnos de las limitaciones autoimpuestas que nos han impedido llegar al lugar donde queremos. Las limitaciones autoimpuestas que nos han impedido acceder a la vida extraordinaria que queremos y que merecemos para dar ese gran salto. Hablemos ahora del termostato. Existe esta idea de que cada sujeto, cada persona, cada mujer y cada hombre tienen dentro de sí una especie de termostato con un tope que determina los niveles de amor, abundancia y creatividad que nos permitimos disfrutar. Entonces, una vez llegamos a ese umbral permitido, hacemos lo imposible para sabotearnos a nosotras mismas y volver a caer en la zona antigua, familiar y conocida en la que estábamos, porque en esa zona nos sentíamos más seguras. Y eso es lo que llamamos la zona de confort. Yo misma antes no entendía el concepto de zona de confort, me parecía confuso porque era una zona, yo me preguntaba, ¿por qué esa zona podría ser tan mala si al fin y al cabo allí pues estaba confortable, ¿no? Pero no me daba cuenta de los niveles de alegría que me estaba negando a mí misma por estar en esa zona de confort. Y me parecía mucho más seguro permanecer ahí porque ya llevaba muchos años, era mi zona conocida y porque simplemente estaba bien. Pero cuando salí de esa zona, me encontré con un mundo nuevo para mí, donde la única dueña de mi vida era yo. Y por lo tanto la única responsable del camino que deseaba para mí misma era yo. Y eso te hace dar un salto de conciencia. Ese termostato del que hablaba se configura cuando estamos pequeñas. Y una vez programado el termostato, es como si cada una hiciera lo imposible consciente o inconscientemente
para no sobrepasar la medida de abundancia, de amor y de creatividad que se configuró en esa primera infancia. Hacer terapia, comprometerse con el propio proceso, es cambiar esa configuración del termostato. Y quiero decirte una cosa, estás en pleno derecho de subir ese nivel y de disfrutar mucho más de la vida, porque te lo mereces, y te lo mereces sin sentir culpa por ello. Para hablar de la culpa, que es un tema profundo y súper interesante, pues necesitaríamos otro episodio. Recordemos que la culpa es del ego y el ego básicamente va a perder todo su poder sobre ti cuando te comprometes con tu propio proceso. Te recuerdo que no tienes la culpa de nada, pero eres responsable de todo. Quizás hayas tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero no por ello eres culpable. Solamente debes corregir esas decisiones y todo error pasado quedará olvidado cuando te comprometes y te haces responsable de tu vida presente. La culpa, junto con el miedo, son herramientas de manipulación del ego para mantener el control y el poder. Pero tú eres lo suficientemente inteligente como para saber que no tienes por qué sentirte culpable y que si lo haces deberías saber que es el ego el que está jugando con tu mente para nuevamente autosabotearte. Entonces, aceptar la abundancia, el amor y la creatividad en niveles desbordantes sin sentirte culpable por ello es lo que vamos a aprender en este proceso. No tengas miedo de brillar, no tengas miedo de ser mejor que las demás o que los demás, no tengas miedo de ser diferente o de pensar diferente. No hace falta que seas humilde y ocultes cuánto vales y cuánto mereces, porque la humildad es un cuchillo de doble filo, igual que los elogios. Así que no esperes que sea el otro o la otra quien te apruebe. No necesitas esa aprobación externa, ni esos elogios externos. Necesitas tu propia aprobación. Así que no te niegues aquello para lo que has venido a este mundo. La culpa y el miedo son los principales mecanismos del ego para amargarte la vida, pero su existencia no tiene sentido. Son como una especie de animalitos irritantes y molestos y dolorosos y punzantes que están ahí para quitarte toda la creatividad, la energía positiva y toda la alegría que mereces. Yo misma los he tenido en el cuello, como si quisieran extraerme el alma, y lo que hice fue aceptarlos, acogerlos en mi vida de la forma más amorosa posible que pude, que fue escribiendo. Mis libros de poemas, que muchas quizás ya habréis leído, son el lugar donde yo puse esa culpa y ese miedo. Y al escribirlos, poco a poco esas emociones fueron desapareciendo. No quiero decir con esto que todas las personas tengan que escribir para dejar de sentir culpa o temor, o para acceder a su mente consciente, porque existen muchas maneras de autoconocimiento. Y no se trata tampoco de negar el dolor, sino de transformarlo, siempre para nuestro beneficio. Y como no quiero alargar demasiado este tercer episodio, me voy a despedir ya. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio de el podcast de tu psicóloga Diana Villa. Diana Villa soy yo, quien te habla. Y nos vemos también en las redes, en Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Si quieres apoyar este contenido, si te parece que te ha sido útil y que puede ser útil para otras personas, puedes compartirlo en tus redes, hacer tus comentarios. Te mando un abrazo muy, muy grande. Nos vemos en el próximo episodio.